Bienvenidos a Más que Pláticas. Estamos en Dominus TV y está con nosotros un gran amigo, un personaje y sobre todo un súper excelente maestro. Arnold, bienvenido a México. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Ernesto, una vez más en casa, Dominus TV, nuestro canal. Y bueno, muy contento y con gran expectativa de poder compartir este tiempo aquí contigo para todos toda nuestra audiencia que nos puede ver en el mundo entero ya, porque es por la web que estamos. Así es. ¿Cómo te tratan en México? ¿Cómo te tratamos con la comida? Yo diría que demasiado bien. Debemos más bien controlarnos porque la comida aquí en Puerto Vallarta es extraordinaria, realmente, maravillosa. Muy bien, pues qué bueno que estás aquí en México. Es un privilegio tenerte. Y bueno, yo quiero tocar un tema que creo que es muy importante. Sabemos que Dios es omnipresente, que está en todos lados, es omnipotente, todo lo puede y también todo lo sabe. Y me gustaría mucho que platicáramos sobre la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe y cómo encaja y cómo se hace este eslabón con el plan global de Dios para el hombre. Entonces, damos inicio, como decimos en México, arráncate, ¿verdad? Para que nos expliques esto de la omnisciencia de Dios. Correcto. Bueno, creo que dentro de los atributos propios del Señor, como los acabas de nombrar, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, son innatos de Él, hacen parte de su propio ser, de su propia naturaleza. Es fundamental realmente identificar estos atributos divinos y saber que el Dios nuestro los posee. Pero como bien preguntas, ¿cómo estos atributos divinos, y en especial la omnisciencia, hace parte clave y determinante dentro de este propósito eterno de Dios para la humanidad? Y es fundamental que el hombre pueda llegar a comprender realmente que nuestro Dios lo sabe absolutamente todo. Para Dios no hay una información que Él no conozca, no hay un evento que vaya a suceder en el futuro del cual Dios no se haya enterado. No, realmente absolutamente todo está en su eterno presente. Dios lo sabe absolutamente todo. A ver, explícanos un poquito más a detalle. O sea, para que las personas que nos están viendo y escuchando puedan o podamos comprender esto de la omnisciencia. O sea que antes de que Dios hiciera la tierra y a nosotros, Él ya nos conocía, ya sabía de nosotros. Sí, perfectamente. De hecho, este atributo o omnisciencia está muy ligado con otro atributo divino que se llama la presciencia o la prognosis. Esta presciencia tiene que ver con el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, de todas las personas, de todos los seres, de todas las situaciones, de todos los eventos, de todas las circunstancias, antes que éstas acontezcan o sucedan. En nuestra mente no nos cabe eso. No, es imposible. A ver, explícanoslo bien, sí, por favor. En la mente natural no encaja, ya que en la mente natural, que es una mente terrenal, de abajo, temporal, para nuestra mente existen las cosas que ya están manifestadas. Es decir, las cosas que podemos ver o que podemos tocar, oler, oír con nuestros sentidos naturales. Pero dentro del atributo divino, Dios tiene una capacidad para conocer absolutamente todas las cosas antes que las cosas puedan suceder. Por eso es que Él, una y otra vez, dentro de todo el cuadro profético, ellos anunciaban y decían de parte del Señor: anúncienles lo que viene y lo que está por venir.
Anúncienles a las personas desde el principio o desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho, porque dentro de ese atributo divino Dios tiene esa capacidad. Esa es la razón por la cual, Ernesto, nuestro Dios nunca va a ser informado de algo, nunca se va a enterar de algo. A Dios no se le informa nada. No se le informa como a nosotros. Como a nosotros. Que nos tenemos que meter a ver las noticias. Exactamente. Nosotros somos informados, Ajá. A nosotros se nos comunican cosas, nosotros nos enteramos de cosas, pero nuestro Dios no es así. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido hecho un suceso, todavía no ha acontecido, un hombre todavía no ha nacido sobre la faz de la tierra, pero ya Dios le conoció su inicio, le conoció su final y le conoció cada día de ese hombre de existencia sobre esta tierra. Entonces es un atributo divino, hace parte solo de la mente de Dios, ¿ok? Y que el Señor, dentro de su soberanía, pueda compartirnos en un momento determinado algo de luz acerca de un hecho en particular, bueno, es concesión suya, pero son atributos propios del Señor. Entonces pudiéramos hablar de la omnisciencia, la presciencia y soberanía. Sí, totalmente. De hecho, estos atributos tienen la particularidad que están íntimamente ligados. ¿Okay? Estos atributos están íntimamente ligados. La soberanía de Dios. ¿Okay? Dios es un Dios soberano. Hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, según el beneplácito que Él se ha propuesto en sí mismo. Ahora, ¿cuán importante es esto para los hijos de Dios? Para entender realmente que si tenemos un Dios que es soberano, si tenemos un Dios que es omnisciente, si tenemos un Dios que es omnipresente, debemos realmente asumir y entender que su voluntad y su deseo es bueno, es agradable, es perfecto, pero que no hay nada que pueda ir en contra de eso que Dios ha establecido. Bueno, sí te lo entiendo y creo que la mayoría de las personas lo entiende. Sin embargo, cuando nosotros estamos en una prueba, en una tribulación, en un momento difícil, y sobre todo cuando tú sabes que dices, yo sé que esto viene de parte de Dios porque Dios está tratando conmigo, generalmente le decimos a Dios, bueno, ¿cuánto tiempo más? ¿En cuánto tiempo se va a acabar esto? Claro, ¿no? claro. Porque humanamente hablando, pues, para programarnos, ¿no? Decir, bueno, si esto va a ser de un mes, si va a ser 6 meses, me programo, me organizo para aguantar. Sin embargo, pues los tratos de Dios con el hombre no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? Sí, yo creo, Ernesto, que tiene muchísimo que ver en el sentido de lo que Dios ha establecido para nosotros como una forma de vida. Pero cuando hablo de forma, no hablo de algo exterior, sino de una sustancia interna que Él ha establecido, y es la fe. El vivir en Cristo es un vivir de fe y por fe y para fe. Entonces, en esa fe hay implicada una confianza, hay implicada una dependencia y hay implicada una obediencia. Como tú lo acabas de decir, entramos en procesos, entramos muchas veces en eventos, en situaciones, en circunstancias que se tornan sumamente difíciles. Pero ahí es precisamente donde se tiene que levantar una confianza y una dependencia de nuestro corazón para con nuestro Dios. De saber que aunque no sabemos cómo va a ser el fin, sí sabemos que ese fin es para el bien de su propósito. Es conforme a su voluntad. Y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son planes de bien, son planes de paz. Por tanto, creo que eso nos ayuda y nos fortalece a estar firmes en medio del proceso. ¿Ok? Claro, uno se pone a pensar que mejor sería que el Señor nos dijera, tu proceso va a durar tanto, va a finalizar en tanto, te quedan tanto, pero ¿qué tanto sería eso de vivir por fe? ¿Ok?
porque aquí se trata de ver al invisible, aquí se trata de estar dependiente realmente de Él y de saber que el deseo de su corazón es para el bien de cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Porque la oración en términos generales de los creyentes es: Dios, tú que todo lo sabes, ¿verdad? Sí. Tú que todo lo puedes, dime o ayúdame para esta situación, ¿no? Y agarramos como esa omnisciencia o presciencia como para que nos haga las cosas que nosotros necesitamos que Él nos haga, ¿no? Correcto. Porque como yo ya sé que todo lo sabes, y como yo ya sé que todo lo puedes, y como yo ya sé que no se hace nada si tú no estás en control, pues yo necesito que me hagas esto, porque agarramos otros versículos para decirle, bueno, es que acá dice que si creemos, que si confesamos, que si decimos, pues nos vas a dar todas las cosas. Sin embargo, sabemos que esto no es tan así. Explícanos eso, por favor. Sí, el principio es muy fundamental, porque yo creo que si hay algo que debemos tener realmente claro en nuestro corazón, es que en medio de los procesos o de las crisis o de las adversidades o de las situaciones difíciles por las cuales estamos atravesando, siempre hay un para qué de Dios. O sea, eso no es algo que simplemente pasa porque tiene que pasar y ya. No, hay un para qué de Dios. Y creo que el apóstol Pablo en ese pasaje de Romanos 5 nos lo deja bien claro. Él nos dice que debemos gozarnos en la tribulación. Pero observa que dice, sabiendo. O sea, conociendo que la tribulación produce paciencia. Que esa paciencia nos va a conducir a una prueba, a una evidencia real de participar de Cristo, de participar de Él. Y que esa prueba nos da una esperanza o una expectativa, ¿okay? Una expectativa de ver a Cristo manifestado en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de la situación como tal, por difícil que parezca o que nos toque atravesar, Dios está buscando un trato con nosotros. Dios está buscando formar algo en nosotros. Dios está buscando producir algo en nosotros o está buscando quitar algo de nosotros. Entonces, no podemos centrarnos realmente en la situación como tal, porque el deseo natural es quita la situación. Yo no quiero tener esta situación. Pero Dios lo que está es usando la situación para tratar con nuestro corazón. De eso se trata. Por eso creo que el principio fundamental es, Señor, que en medio de esta situación se haga tu voluntad. No la mía, no lo que yo quiero que suceda. Muy bien. Vámonos al Génesis. Vámonos con Adán. Vámonos al Edén. Ahí el escenario estaba fabuloso, ¿no? Excelente. El hombre estaba en una situación muy diferente a la de ahorita y Dios en su omnisciencia y en todo su poder, muchos dicen, oye, ¿por qué Dios permitió entonces, verdad, que Adán y Eva o Eva le hiciera caso a la serpiente o la engañara y todo ese cuento si Dios ya sabía, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos entender ese escenario? Porque sabemos que a pesar de los reclamos o la falta de entendimiento que nosotros tengamos para entender la historia de la humanidad, a Dios no se le escapa nada. Entonces, ¿cómo pudiéramos responderle a esas personas en relación al Génesis, a Adán, a ese escenario? Platícanos de ese escenario, por favor, si eres tan amable. Bueno, es fundamental entender en ese principio o en ese inicio que Dios está creando al hombre. ¿Okay? Es la intención del Señor, es su deseo, crearlo, pero crearlo conforme a su voluntad. Por eso lo crea a su imagen y lo crea conforme a su semejanza. Por simple que parezca,
Dios está creando al hombre y le da una capacidad a ese hombre. Por eso ese hombre es hecho de parte de Dios con una voluntad. ¿Okay? Es hecho con una mente, con un entendimiento. Es hecho con unas emociones. Este hombre no es una máquina. Este hombre no es un ser que carece de una voluntad propia o de un libre albedrío. No, él tiene una capacidad de decisión. Entonces Dios está creando a este hombre y lo está creando, de hecho de manera anticipada le habla y le dice cuál es la voluntad de Dios. Dios no le esconde nunca al hombre su voluntad. Siempre le reveló su voluntad. ¿Ok? Ejemplo, come del árbol de la vida. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso no es ningún misterio, eso es una voluntad revelada. Le dice al hombre, labra y guarda el huerto. Le revela lo importante, lo principal, lo fundamental para ti. Tu misión que se te ha asignado aquí es mi presencia, es mi persona. Mi voz es a la que tú tienes que estar atento. Mi guía es a la cual tú te tienes que someter. Entonces, si estás bajo ese patrón, vas a cumplir perfectamente la asignación que yo te doy. Entonces, Dios crea al hombre con esas facultades. Por eso, el escritor de Eclesiastés dice allá en el capítulo 7, Dios hizo al hombre recto. Así lo creó. ¿Ok? Pero este hombre, repito, no era una máquina. Tenía esa capacidad. Entonces, el hombre decidió por su propia voluntad, ¿okay?, seguir bajo un engaño que se le ofreció, ¿okay?, una astucia que se le definió y él decidió seguirla y desobedeció al Señor. ¿Okay? Entonces, no podemos o responsabilizar a Dios o por qué Dios lo permitió. Pues lo permitió porque creó al hombre con esa capacidad. Si no hubiese creado a un ser que no tuviese una voluntad y por tanto pues simplemente era como un robot que le iba a obedecer a Dios en todo lo que Dios dijera, pero no era esa la intención divina. ¿Ok? Por otro lado, pues nos sorprendió a Dios. O sea, antes que esto pasara, ya el Señor sabía perfectamente lo que iba a acontecer y por eso se nos dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo o desde la fundación del mundo. No es que algo que el hombre haga, entonces Dios frena y mira a ver cómo cambio mis planes. No. El propósito y plan de Dios es algo eterno, existente y que está por encima de todas las cosas. Platícanos la relación que hay entre la presciencia y la predestinación. Ok. Porque son dos palabras que Sí. están bastante relacionadas. Sí, creo que están unidas, conectadas en cierto punto. Primero, hacen parte de la voluntad eterna del Señor. Hacen parte de sus atributos divinos. Como dije, en primer lugar, la presciencia o la prognosis es el conocimiento anticipado que Dios tiene. Que Dios tiene de cada persona, que Dios tiene de cada situación, que Dios tiene de cada circunstancia que pueda acontecer, ¿ok? O que haya acontecido, o que en el futuro se vaya a desarrollar. Dios todo lo ve dentro del plano de su eterno presente, absolutamente, ¿ok? Esa es la presciencia o es la prognosis, lo que dijimos. A Dios nadie le informa, nadie le va a comentar algo que Él se vaya a enterar. La predestinación, la palabra es proorizo, implica preparar un destino o un camino de manera anticipada. Entonces, ¿quién puede hacer una predestinación? Bueno, el mismo Dios que tiene presciencia. Porque si no tiene presciencia, ¿cómo puede preparar una predestinación? ¿Ok? Entonces, ese Dios que lo conoce todo anticipadamente, prepara un camino para que los hombres puedan caminar y transitar por ese camino. Ahora, ese camino no es algo, ese camino es su Hijo. Entonces, nosotros hemos sido predestinados para caminar en su Hijo, para conocer,
a su Hijo, para que realmente podamos llegar a tener una intimidad con su Hijo y de esa manera ser conformados a su propia imagen. De hecho, Ernesto, es parte de la razón de la predestinación. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, eso es la presciencia, el conocimiento previo anticipado. A eso que antes conoció, también los predestinó. ¿Y para qué los predestinó? Para que les preparó un camino anticipadamente, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces se conecta íntimamente la presciencia con la predestinación. El Dios que nos conoce de manera anticipada prepara para nosotros un camino antes de que nosotros podamos venir a existencia, antes de que nosotros podamos ser creados. Pero eso solo lo puede hacer nuestro Dios. La mente humana no puede comprender eso. Nosotros, todos los seres humanos y toda la creación, somos producto entonces de un diseño. Y en ese diseño todo existe porque desde antes de que existiera en nuestro tiempo para nosotros, en la mente y en el corazón de Dios, vio Dios ese diseño, conoció Dios ese diseño. Entonces hay un diseño, pudiéramos decir, divino, un diseño celestial, un diseño de Dios para el hombre. Y Dios en ese diseño nos hizo un destino. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a nosotros caminar en ese diseño? Yo creo que tiene que ver mucho, Ernesto, con cuánto nuestro corazón y nuestra mente se ha estado llenando de muchísimas cosas que realmente que no proceden de Dios, que no tienen a Dios como fuente, ¿okay? Entonces nos hemos llenado de tanta información, nos hemos llenado de tantas motivaciones, nos hemos llenado de tantas metas, pero de cosas que no proceden y no tienen a Dios como fuente. Creo que ese es el mayor obstáculo, porque cuando entonces Dios aparece en su amor, en su misericordia, aparece en cada corazón, brilla en cada corazón, alumbra en cada corazón. La dificultad está en cuánto nos cuesta a cada uno de nosotros dejar eso que tenemos para abrazar lo de Dios. ¿Okay? Nos hemos apegado tanto a esas cosas. Creo que el Señor lo explica de manera perfecta cuando habla de perder nuestra propia vida. ¿Por qué se nos torna tan difícil a nosotros realmente recibir eso que Dios tiene para nosotros? Que dicho sea de paso, es lo mejor. ¿Quién puede tener para nosotros mejores planes que el Señor? ¿Quién puede tener para nosotros un diseño perfecto como lo tiene el Señor? Nadie, es imposible. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque estamos demasiado apegados a esto que llamamos nuestra propia vida. Y el Evangelio establece un principio que no es negociable. Y ese principio es: necesitamos perder nuestra propia vida para llegar a experimentar la vida de Cristo. Y ahí es donde radica realmente la dificultad. Por eso el Señor estableció ese llamado: si alguno quiere venir en pos de mí. Me encanta porque no está haciendo acepción de personas. Él está invitando a toda la humanidad. Si alguno, sea quien sea, quiere venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso en términos muy simples, ¿qué significa? Deja de hacer tu propia voluntad. Deja de vivir para ti mismo y empieza a volver todo tu corazón para conmigo. Yo tengo planes para ti, tengo un diseño que he establecido, ese diseño está en mi Hijo, pero tienes que renunciar a lo que tienes para poder accesar a lo mío. Y es que en la mente del hombre
no concibe o no concebimos el que alguien más fuera de mí tenga un diseño para mí. No concebimos que alguien ya vio lo que me va a pasar y que si ya vio lo que va a pasar, no haga algo para que si me va a pasar algo que no es tan bueno, no me pase. Entonces, ¿cómo es posible que si me va a pasar algo que no es tan bueno, no haga algo para ayudarme si dice que me ama? Porque nosotros concebimos de alguna manera así el amor. A ver, si tú dices que me ama y tú todo lo sabes, y si sabes que me va a pasar algo que no es tan bueno, pues oye, pues haz algo para que yo pueda creer en ti, para que yo pueda confiar en ti. Pero en la mente de Dios y en el corazón de Dios, así no se procesan las cosas. Se procesan de manera diferente. Correcto. ¿Y por qué esa es la condición del hombre? ¿O por qué llegamos a esas conclusiones? Sí, precisamente creo que es por eso mismo. Lo que está detrás de todo es que queremos conservar nuestra voluntad. No queremos ceder a nuestra voluntad. Y fíjate hasta dónde llega la pregunta. Entonces, que el Señor haga algo para esto. Bueno, es que el Señor ya lo ha hecho. Y ha hecho algo único. Pero no lo ha hecho como yo quiero que lo haga. Ese es el punto. Porque el Señor no está llevando su propósito en desarrollo. El Señor no está ejecutando sus planes según o conforme mi propia voluntad. Eso sería una locura, imagínense. Donde Dios estaría dispuesto a hacer lo que cada hijo de Dios se supone o quiere que Él haga. No, eso no tendría sentido alguno. Estaríamos, mejor dicho, en un disparate gigantesco. No, Dios echa a desarrollar su plan, pero conforme a su voluntad. Discúlpame, Arnold, pero con todo respeto, pero la gran mayoría de los creyentes en las iglesias, sean evangélicas, católicas, como se llamen, están en ese plan. A ver, a mí Dios, yo necesito que tú hagas, pero lo que yo quiero que hagas. Claro. Ayúdame como yo necesito que me ayudes. Ese es un error muy grande, porque ese es un evangelio que lo podemos definir como es antropocéntrico, donde el centro del evangelio es la voluntad del hombre. Entonces, tenemos a Dios, ¿ok?, alrededor de nosotros somos el centro, y la relación que mantenemos con Dios es: tú haces, Dios, lo que yo quiero que tú hagas. Y si tú lo haces, tú eres muy buen Dios, eres mi Dios favorito, y estoy feliz contigo, pero no tiene nada que ver con el evangelio. Porque la centralidad del evangelio no soy yo, no es el hombre. La centralidad del evangelio es Cristo. La universalidad del evangelio es Cristo. Él es el centro y la voluntad del Padre. Por tanto, Él quiere traernos a su Hijo. No quiere que nosotros mantengamos una relación con Él basado en lo que yo quiero, en mi propia voluntad. No, es todo lo contrario. Quiere sacarme de ahí para establecerme en la voluntad y el deseo de su Hijo. Muy bien, pues estamos terminando. Y para terminar, Arnold, pues haz un cierre sobre este tema de la omnisciencia, omnipresencia, la soberanía, y cómo la voluntad del hombre, pues de alguna manera, no permite o estorba para que el mismo hombre no pueda ser feliz, pueda estar realizado, pueda estar completo, pueda estar lleno, pueda estar pleno. Y con eso terminamos. Quiero aprovechar ya estos últimos minutos, Ernesto, para precisamente traer esta reflexión. Y la reflexión es, bueno, si Dios es un Dios que es amor, que ha planificado un diseño, lo ha establecido, ese diseño está en su Hijo. Y ese diseño lo que trae en esencia realmente es que nosotros podamos ser traídos a Cristo, que podamos conocer a Cristo, que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces necesitamos entender que ese Dios es omnisciente, es omnipresente,
todo lo sabe, es soberano. Si todo lo que nosotros queremos intentar hacer va en contra de esa voluntad, solo vamos a perder nuestro tiempo y nuestra razón de ser en esta tierra. Así es que te animo, te invito, ¿ok?, que de verdad con un corazón humilde para Dios nos podamos volver a Él cada día y entender que ese Dios eterno, soberano, justo, perfecto, lo que quiere es el bien suyo para nuestras vidas. Y la única manera de experimentarlo es que nuestro corazón se vuelva a Él para poder realmente participar de esa obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Pues no hay nada más que decir, Arnold. Todo quedó muy claro. Gracias por este tiempo y seguimos en contacto. Hasta la próxima.